Simulación proceso de fabricación de vinos. Sustentación del proyecto para la materia telecontrol. Presentado por Jorge Alberto Bustos Quintero, Sergio Andrés Murcia Garzón, Randy Smith Romero Telles y Carlos Arley Méndez. Mi nombre es Jorge Alberto Bustos Quintero y vamos a hacer el análisis de los requerimientos de nuestro proceso. Nuestro proyecto requiere hacer el control del proceso productivo de una planta de elaboración de vinos. Está dividida en 9 subprocesos que pues vamos a enumerarlos. El primer subproceso es la recepción, es cuando se reciben las uvas, se seleccionan y se depositan en la banda transportadora. El segundo proceso es el despilado, que se realiza el desgranado de los racimos de las uvas. El tercer proceso es el prensado, enfriamiento y clarificación. Son 3 subprocesos que se realizan en 3 estaciones donde se controla la presión, la temperatura y las condiciones generales del mosto obtenido. El cuarto proceso es el centrifugado. En esta etapa se emplea una máquina centrífuga para separar los sólidos del mosto. Quinto proceso es el acondicionamiento de la levadura, es donde se le adicionan levaduras al mosto para evitar cambios en el color del vino, en la apariencia del vino en el producto final. El sexto proceso es la fermentación y decantado. Se almacena el vino ya a unas temperaturas entre 14 y 17 grados para fermentarlo. Posteriormente se baja la temperatura y se adiciona CO2 para evitar oxidaciones y ataques de microorganismos aeróbicos. El séptimo proceso es la filtración media. En esa etapa se realiza un proceso de filtrado donde se busca eliminar las impurezas restantes. El octavo proceso es la estabilización. Aquí se eliminan los ácidos que afectan la apariencia del vino antes de el embalaje. Y el último proceso es el envasado y el almacenamiento. Es ya el proceso final donde se envasan las botellas de vino y se empacan en cajas para su posterior almacenamiento. Bueno, vamos a hacer la descripción de nuestra interfaz HMI de nuestro instrumento virtual de SCADA. Pues aquí vamos a representar los 9 procesos que se llevan para la elaboración de los vinos en nuestra planta. Y el primer proceso que se realiza pues es la recepción, que es donde llegan las uvas y se desplazan por la banda transportadora. Pasan al segundo proceso, que es el despilado, donde las desgranamos. De aquí pasa al tercer proceso, que a su vez está dividido en 3 subprocesos, que son el prensado. Aquí le hacemos un control de presión. El proceso de enfriamiento, le hacemos un control de temperatura, y el proceso de clarificación. De aquí pasamos al cuarto proceso, que es el centrifugado, que es donde pues se van a sacar los sólidos más grandes que tenga nuestro mosto. El siguiente proceso es el acondicionamiento de levaduras. En este tanque se realiza, pues se almacena ya el mosto y se le adicionan las levaduras necesarias. Posteriormente pasamos al proceso de fermentación, donde se pone a unas temperaturas de entre 14 y 17 grados. De allí sale al proceso de decantación y
pasa al proceso de filtrado medio, que es donde sacamos pues las impurezas que quedan, que restan. Podemos ver después que nuestro producto, nuestro mosto, ya en este punto ya es vino, pasa al proceso de envasado y embotellado, donde sale, al salir de este tanque se deposita en las botellas en una banda transportadora. Al completarse en las 12 botellas, estas se van depositando en una caja, y pues este sería más o menos el proceso que realizarían nuestros productos, nuestro vino, pues para finalizar el almacenamiento. Además, la interfaz HDMI tiene un panel frontal donde podemos regular la velocidad de las bandas y pues en sí la velocidad del proceso con estas dos perillas que tiene. Muchas gracias. Apreciados compañeros y tutores de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, mi nombre es Sergio Murcia, pertenezco al grupo de Telecontrol. Les vengo a mostrar o a explicar de una manera breve las citaciones científicas que se tuvieron en cuenta como base para adquirir conocimientos y tener ideas sobre la implementación del proyecto que es la plantación de vinos. Eh, de manera básica, lo que tenemos es el artículo trata sobre sistemas a escala para la automatización de los procesos productivos de CIGB. En este artículo pues se muestra la eficacia que representa tener o implementar dos sistemas SCADA, los cuales básicamente nos van a permitir tener un control completo, o bueno, pues completo de cierta manera, porque pues en todo proceso de automatización siempre se van a encontrar procesos que se puedan mejorar. Las ventajas de implementar un sistema SCADA es que reducimos el margen de error porque ya no dependemos únicamente del factor humano, sino podemos parametrizar basada en la producción humana, claro está, en el factor de trabajo del ser humano, parametrizar los procesos y de esa manera eliminar limitantes, haciendo que la producción sea más efectiva y de mayor calidad, ya que valga la redundancia, al haber establecido X parámetros, sabemos que sobre los parámetros más óptimos vamos a trabajar. En este caso hablamos sobre un banco de fermentadores y salandras. Entonces eso pues básicamente es algo similar al proyecto de la plantación de uvas, ¿sí? Hablando de pues tomando como ejemplo esto para la plantación de uvas, tenemos que pues el proceso sale del viñedo, llega a la fábrica, digamos, y ahí las uvas son seleccionadas por personal humano. Este proceso pues obviamente nos limita de cierta manera. ¿Por qué? Porque no nos va a permitir trabajar de manera óptima si la cantidad de uvas es mayor. Puede que exista el margen de error y las uvas se pasen, o uvas de una calidad baja pasen y dañen la calidad del producto final. Eso lo podemos ver. Entonces sabemos que los sistemas SCADA tienen integrada una política de calidad con el objetivo de satisfacer los procesos de validación de acuerdo a los procesos de regulación por la GMP. Entonces básicamente lo que tenemos acá es que estos sistemas SCADA nos van a permitir brindar una solución a cualquier problema basado en un estudio previo que se nos pueda presentar en un proceso de alimentos, digámoslo así, para llevar a cabo y tener un producto final estable y de mucha calidad. Continuando con la explicación de la segunda la cita, la cual es perteneciente a García Gutiérrez Luis Antonio, la cual sí, habla sobre la implementación de un sistema SCADA, perdón, para la automatización de un laboratorio de biotecnología de nivel de seguridad biológica 3. ¿Qué importancia encontramos acá y por qué lo tomamos como ejemplo pues sí, como ejemplo para la elaboración de nuestro proyecto? Como podemos ver, estamos hablando de un laboratorio de bioseguridad nivel 3. Sí, estamos hablando de que pues sí, es un laboratorio agrícola, pero de igual manera el factor humano siempre pues tiende a ser como la debilidad de cualquier proceso, podríamos decirlo así.
Obviamente, si las máquinas en algún momento llegan a fallar, pues el humano, pues el factor humano tiene que estar presente, pero para eso existen también más sistemas de respaldo. Pero bueno, aquí lo que vemos es que implementan el sistema SCADA con el fin de evitar inconvenientes, ya que se está trabajando con virus, bacterias, hongos, parásitos, bueno, que no se sabe, pero pueden llegar a afectar al ser humano y obviamente eso sería catastrófico. Este sistema se basa en seguridad, en la seguridad sobre el obrero realizando su labor. Va a permitir que toda la manipulación de estos virus sea mucho mejor, más confiable, que no existan factores externos que puedan poner en riesgo la muestra, ¿sí? ¿Cómo lo llevamos a la parte de nuestra plantación y nuestra planta de procesamiento de vino? Lo mismo, accidentes laborales, malos tiempos en los manejos de los procesos. Ejemplo, para el procesamiento del agua hay que implementar la levadura sigue siendo un hongo, ¿cierto? Pues obviamente al implementar el sistema SCADA que permita controlar la salida de ese hongo para la fermentación del vino, pues es fundamental que sea exacto, que no exista ningún tipo de factor externo que pueda llegar a afectar esa producción o que haga que prácticamente se dañe la producción completa porque de pronto el vino no quedó bien, correcto. Entonces, leyéndoles una parte acá, dice que el sistema permitirá que seamos más eficientes, implementar herramientas tecnológicas adicionales a las barreras físicas de la edificación, con el fin de confiar estos agentes a una especie de burbuja que los aísle del medio exterior. Se implementaron algunos equipos destinados a permitir el paso controlado de materiales, insumos y personas, los cuales funcionan como frontera entre el exterior y el interior y viceversa, los cuales registran, controlan, supervisan y generan alarmas de actividades. Es aquí donde vuelvo y hago énfasis de la importancia de los sistemas SCADA hoy en día. Básicamente yo me enfoco mucho a reducir la problemática de cualquier accidente. La tercera cita. Esta sí es un sistema SCADA también para una plantación de vinos, ¿sí? Este sí lo voy a leer de manera pues palpada, ya que pues son unos análisis que ya se había, o sea, esto es un resumen del resumen, digámoslo así. Entonces lo voy a leer de manera tal cual para no pasarnos nada, ya que va estrechamente relacionado con una plantación de vino. La cita es implementación de un control volumétrico automatizado para estabilizar la producción en la fábrica de vinos. El Conquistador, Edison Patricio, ISA, Toda Pana, Ambato 2010 y su respectiva cita. Este artículo tiene como propósito mostrar la implementación de un control volumétrico automatizado en el tanque de preparado del vino. Esto servirá para el control del suministro del vino desde los tanques de fermentado, que eran los que le mencioné anteriormente con la levadura, hacia el tanque de preparado del vino. El mismo que se realizará encendiendo el control automático, que tendrá las funciones de controlar los niveles de volumen máximo y mínimo en el tanque de preparado del vino, y al llegar a estos niveles el sensor desactivará el funcionamiento de la bomba o lo volverá a encender respectivamente. Este control permitirá que el sistema de producción sea continuo, ya que el control volumétrico automatizado está instalado con un control de lazo cerrado. Es decir, que una vez que llegue al nivel máximo de vino fermentado en el tanque, este control desactivará la bomba. Al llegar al nivel vino fermentado mínimo, el control volumétrico le encenderá la bomba para suministrar el vino fermentado al tanque preparado del vino para que este tanque no se quede sin producto. Aquí lo que están haciendo es, digamos, automatizar un proceso crítico, que para ellos fue crítico en su momento, ya que pues existían de pronto errores a la hora del vaciado y el llenado nuevamente del tanque. Al implementar el sistema SCADA, lo que hacen es que, como ellos lo dijeron, el sistema no pare, sea totalmente continuo y no se ve afectado por el factor externo o por errores en la producción, en el vaciado y en el llenado que van a afectar el producto final. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos fue tomar esto e implementamos un sistema similar, porque ya que nuestra planta de vinos está totalmente automatizada, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue basarnos en eso para establecer el paso del vino o del vino fermentado a los siguientes tanques de enfriamiento, concentración, eh, por medio de un tablero de control, para que el operario lo único que sepa es que cuando se activen y se desactiven los sensores, se habilite en el tablero de control el paso o en su
momento sea automático. Se brindan las dos opciones. Continuando con la última citación, aquí lo que vamos a manejar, o lo que vamos a mostrar es más que todo un sistema SCADA, pero para el control y adquisición de los datos. ¿Sí? Entonces, este artículo nos muestra de una forma clara el concepto del funcionamiento de un sistema SCADA, el cual es un software de control, lo que nos va a permitir tener una excelente supervisión y adquisición de datos en una planta industrial que ya está automatizada. Para tal efecto se comentan los motivos de su implementación. Por ejemplo, una de las utilidades de este sistema es que a través de la comunicación con los dispositivos de campo, ya sean autómatas programables, etc., se puede controlar el proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador mediante una interfaz gráfica que es configurada por el usuario. Se detallan todas las prestaciones y requisitos necesarios para sacar el máximo provecho del sistema SCADA. Además, también se especifica su estructura interna, así como sus componentes básicos que permiten las actividades de supervisión y adquisición de datos. Esta cita fue una de las más importantes, ya que nos abrió un campo de visión sobre cómo sería la forma correcta de implementar el funcionamiento de nuestra planta de vinos. Primero haciendo un estudio de las posibles falencias y soluciones que le podíamos brindar para que el proceso fuera eficiente, automático y que no dependiera de absolutamente nadie. ¿Sí? Básicamente lo que debería hacer nada más el trabajador es encender la planta y eso, porque ya debería estar automatizada, pendiente más bien del descargue del agua en la bodega, porque pues es imprescindible que, que siempre haya el personal humano en este caso. Ya nuestra plantación de vino va a operar, obviamente ella va a tener su respectivo control de velocidad por si hay más o menos producción, y obviamente los tiempos de preparación del vino pues se seguirán manteniendo, ya que estos no se pueden alterar, debido a que una alteración de estos tiempos va a hacer que el producto final salga de miles eh, con posibilidades de calidad, desde la más baja hasta pues la óptima. No puede ser la más alta porque ya está establecido en un punto. Entonces puede empeorar, más no puede llegar a mejorar del punto máximo establecido. Entonces, básicamente eso fue lo que se hizo con las citas. Primero, hacer un englobe sobre cómo podríamos llegar a automatizar nuestra planta. Como segunda medida, eh, posibles problemas y soluciones. Como tercera medida, mmm, automatizar más procesos. Y como cuarto, ya entablar la solución basados en este artículo, ya que este artículo pues nos vuelve a refrescar todo lo que es el funcionamiento de un sistema SCADA, desde lo más básico, su interfaz gráfica, y pues obviamente es fundamental para el desarrollo de la actividad. Entrevista realizada en la primera fase, donde expusimos una problemática a un entrevistado idóneo. Él inicialmente nos dio un ejemplo de cómo funcionaba un sistema ESCADA en una planta de tratamiento de aguas, la cual lo estaba implementando para la liberación adecuada de químicos en esta agua y volverla potable. Ahora bien, para la solución de la problemática expuesta y él nos sugirió realizarla en 3 etapas. Nuestra primera etapa, él sugería implementar sistemas PLC que estarían conectados o interconectados con sensores que estarían implementados en las bandas transportadoras en el proceso de despalillado, para así hacer este proceso más eficiente. Luego de ahí, él sugirió la etapa de prensado interactuar nuevamente con conectores PLC y dispositivos como actuadores, válvulas y sensores, para poder llegar a hacer una compresión total de nuestra materia prima y así poder sacar un líquido o el producto
tratar y conseguir nuestro líquido final, que sería la producción de vino. Ahora bien, en el sistema de enfriamiento, clarificación, centrifugado o en el proceso ya como tal de la materia prima a volverlo nuestro líquido final o producto final, que sería el vino, él sugiere implementar nuevamente válvulas y sensores, los cuales estarían interconectados a los sistemas de almacenamiento del líquido. Para el proceso de Para el proceso de estabilización del líquido, él nos sugiere implementar termocúpulas, las cuales nos van a permitir tener una temperatura idónea para conservar o hacer que este líquido fermente o llegue al punto ideal de fermentación. En el sistema de envasado y almacenamiento, él nos vuelve a recomendar los sensores capacitivos u ópticos, los cuales nos van a permitir ser utilizados en la banda de transporte del líquido final o del producto final. Con esta, con esta entrevista se nos abrió un enfoque mayor a cómo implementar nuestro sistema, cómo podríamos llegar a dar solución a la problemática inicial, y fue una gran base para poder entender cómo se interactúa entre sensores, los sensores o los dispositivos, los diversos sistemas que integran el SCADA, como es el HMI, y finalmente el sistema como tal SCADA, que es el que nos va a permitir tener información minuto a minuto dependiendo de la configuración que nosotros realicemos, y asimismo poder llegar a tomar decisiones oportunas o verificar los sistemas cómo están trabajando. A continuación voy a realizar la explicación correspondiente a la etapa 5 de la asignatura de telecontrol, la cual consistía de explicar el sistema SCADA que tenemos para la planta de tratamiento de vino. Entonces, a continuación voy a explicar etapa por etapa lo que tenemos en la interfaz gráfica del sistema SCADA. La primera etapa que tenemos es la etapa de recepción. En esta etapa las uvas son transportadas desde el viñedo en camiones de plataforma dentro de cestas plásticas. Las cestas son vaciadas manualmente en una tolva ubicada al inicio de la cinta transportadora. Aquí tenemos la cinta transportadora. Entonces, en este lugar, el personal obrero colocado a lo largo de la misma se encarga de seleccionar las uvas de mayor calidad, eliminando las hojas, uvas podridas, uvas verdes y cualquier impureza o sustancia extraña que pueda perjudicar el proceso, disminuyendo la calidad del producto final. Esta banda transportadora cuenta con un motor que se encarga de controlar la velocidad. Entonces, aquí en este panel, en el panel izquierdo, tenemos esta perilla. Esta perilla se encarga de controlar la velocidad de esta banda transportadora. Aquí observamos que tenemos tres niveles de velocidad: velocidad baja, media y alta. También tenemos una perilla de encendido o apagado. Aquí este contador se encarga de contar cuántos racimos están pasando por la banda transportadora. Recordemos que cada 10 racimos eh, se, se necesitan solo 10 racimos para terminar una botella de vino. Entonces, en ese momento se dejan de contar los racimos y se reinicia la cuenta. En la segunda etapa tenemos la parte de despalillado. En esta parte los racimos de uvas son desgranados. Caen dentro de un cilindro horizontal perforado con un eje axial que tiene bastones a todo lo largo dispuestos en forma helicoidal y que golpean los racimos a medida que van cayendo. El cilindro y el eje giran en sentido contrario. De esta manera los granos pasan a través de las perforaciones del cilindro y los raspones son expulsados al exterior. Luego de esto pasamos a la tercera etapa, que la tenemos aquí, es la etapa de prensado, enfriamiento y clarificación. Entonces, aquí en la etapa de prensado pues tenemos una prensa hidráulica. Luego en la parte de enfriamiento fue necesario agregar un indicador de temperatura, ya que como estamos enfriando, entonces queremos llevar un control de la temperatura que hay ahí, observar que efectivamente la temperatura sí esté disminuyendo.
Luego tenemos la etapa de clarificación, entonces en la etapa de clarificación simplemente observamos el nivel de líquido que tenga el tanque. La siguiente etapa corresponde a la etapa de centrifugación, puesto que pues, la precipitación de los sólidos en forma natural es muy lenta, entonces se aligera por medio de una centrífuga de discos que aumenta alrededor de 5 veces el peso de las partículas sólidas, obligándolas a precipitar y ser separadas del mosto. En esta operación se logra reducir los sólidos a menos de 1. Entonces, aquí simplemente tenemos el indicador de nivel de líquido y pasamos a la siguiente etapa a través de este conducto. Por aquí ya transporta todo el material de las uvas. Luego seguimos con la siguiente etapa, que es la de acondicionamiento y levadura, que es un tanque. Luego tenemos la de fermentación y decantación. Luego tenemos la de filtración media. Entonces aquí fue necesario agregar un instrumento que se encargue pues de filtrar todos esos materiales no deseados. Y luego tenemos la etapa de estabilización y envasado. En las últimas etapas pues agregamos una botellita, dos bandas transportadoras, una para transportar las botellas y otra para las cajas. También agregué un número de un contador del número de botellas, pues para que se le facilite al usuario saber cuántas botellas se han producido. Luego vamos a la parte del diagrama de bloques. En la parte del diagrama de bloques aquí tenemos lo primero que hacemos es encerrar todo dentro de un bloque que le llamamos activar planta, y aquí tenemos uno por uno los bloques de las correspondientes a las etapas que acabamos de explicar. Entonces aquí tenemos lo que corresponde al despalillado, luego aquí tenemos la que corresponde al enfriamiento, también tenemos los indicadores de temperatura. Todos estos diagramas de bloques están enlazados tal cual con la interfaz. Aquí tenemos la de clarificación, aquí tenemos también lo que es el centrifugado. Aquí tenemos lo que es la levadura y la fermentación. Luego tenemos la parte del envasado. Y finalmente tenemos aquí lo que corresponde al contador de número de botellas, etcétera, etcétera. Vamos a correr la simulación y observar cómo funciona. Entonces le damos en el botón de Run Continuously. Activamos el botón de apagado, lo dejamos en encendido. Observamos que las uvas se empiezan a transportar. Aquí aumenta el contador. Vamos a cambiar la velocidad de 1, la cambiamos a 2. Y ahora la vamos a... Entonces aquí observamos que se van activando estos conductos indicando que se están transportando las uvas. Vamos a aumentar la velocidad a 3 para observar, efectivamente ahí se aumentó la velocidad. Cuando ya llegamos a las 10 uvas, entonces aquí ya se activa la etapa de despalillado. Vamos a bajarle la velocidad. Luego se activa la etapa de prensado, luego la etapa de enfriamiento. Entonces observemos que la temperatura disminuyó efectivamente. Luego todo este líquido se pasa a la etapa de clarificación, luego a la etapa de centrifugado. Observemos que mientras desciende el nivel de un tanque, aumenta el nivel del otro. Luego pasamos a la etapa del acondicionamiento de levadura, luego a la etapa de fermentación. Cada una de las etapas tiene una válvula asociada. Esto es muy común en las prácticas industriales, es muy aconsejable. Luego de la etapa de fermentación, entonces se activa esta válvula y pasamos a la etapa de decantación. Aquí se activa esta animación para indicar que estamos en esa etapa. Luego pasamos por filtración media, por estabilización y finalmente por la etapa de envasado. Entonces aquí también tenemos un control de velocidad para las bandas de salida. Entonces vamos a aumentar esto a 3 y observemos como la velocidad de las botellas ya es mayor. También observemos el contador de botellas que está funcionando correctamente. Bueno, ya podemos detener la simulación. Esta fue la explicación correspondiente al sistema SCADA para la planta de tratamiento de vinos de la etapa 5 de la materia de telecontrol. Muchas gracias. Propuestas para mejorar. Se sugiere implementar un sistema que permita sustituir la selección manual del producto o de la materia prima. Adicional a esto,
nos permitirá dar celeridad y aumentar la producción de nuestro producto final, el cual, mediante la implementación de software que nos permita el monitoreo y medir el rendimiento de los tiempos de inactividad y efectividad en nuestra planta de tratamiento. Así podremos mejorar los niveles de eficiencia. Además, se sugiere individualizar las interfaces hombre-máquina desde el cuadro de mando centralizado y realizar un modelamiento e implementación en LabVIEW desde la perspectiva del control numérico. Conclusiones. Con la implementación de los sistemas ESCADAS podemos brindar una perspectiva integrada entre lo que son las diferentes tecnologías con la parte humana, generando una integración de sistemas que nos van a permitir controlar y supervisar diferentes procesos en diferentes situaciones que se pueden realizar por medio sistematizado, minimizando el recurso humano, pero garantizando eficacia y rapidez al interactuar con los procesos mediante una generación de gráficas en los diversos tableros de control. Gracias a esto podemos identificar fallas, posibles causas y mejorar los procesos en un sistema integrado.